La energía de fusión suele presentarse como el pilar fundamental del futuro energético de la humanidad, pero ninguna civilización debería construirse sobre una única suposición sin demostrar. Durante gran parte del siglo pasado, la fusión nuclear ha ocupado un lugar extraño en nuestra imaginación colectiva. Siempre está a la vuelta de la esquina, siempre a un solo avance de distancia, siempre a 20 o 30 años de resolver el problema energético para siempre. Y seamos claros, ese optimismo no carece de fundamento. Hubo un exceso de entusiasmo inicial impulsado por la rapidez con la que logramos que funcionara la fisión nuclear y luego la bomba de fisión. Poco después llegó la bomba de fusión y muchos dieron por sentado que un reactor de fusión estaba a la vuelta de la esquina. Y quizás ahora sí lo esté. Pero a medida que profundizamos en la física de partículas y superamos cada obstáculo, descubrimos que el horizonte sigue estando muy lejos, con un camino largo y extraordinariamente difícil por delante. Aún así, hemos logrado avances reales. Mejor confinamiento, mejores materiales, mejores modelos computacionales. Incluso momentos en que las reacciones de fusión produjeron brevemente más energía de la que consumieron. Si la fusión funciona, sería una de las tecnologías más transformadoras que la humanidad haya desarrollado jamás. Pero hay una diferencia enorme entre que algo sea físicamente posible y que sea práctico, económico y escalable a gran escala. La fusión no solo tiene que funcionar en un laboratorio. Tiene que funcionar de manera confiable, continua y asequible, compitiendo con fuentes de energía que ya existen y que además están mejorando rápidamente. Ahora bien, hay que matizar algo importante. La fusión no necesita competir con todas las fuentes de energía, solo con aquellas capaces de servir como fuente base a largo plazo. Y siendo honestos, esa lista es bastante corta: fisión nuclear, energía solar desde el espacio, geotérmica y biocombustibles. Estas últimas dos tampoco son óptimas, ya que la mayoría de estas fuentes o bien no tienen suministros verdaderamente duraderos, o bien no operan las 24 horas del día. Pero ese panorama puede cambiar. Si conseguimos baterías ultrabaratas, por ejemplo la energía solar, e incluso la eólica o la mareomotriz, se convierten efectivamente en fuentes base, porque funcionan tanto en días tormentosos como en largas noches. Y lo más importante, las civilizaciones no pueden pausarse mientras esperan milagros. No pueden decir que una vez llegue la fusión, entonces resolverán sus problemas. La historia no funciona así, y la infraestructura tampoco. Las redes eléctricas, las ciudades, las industrias y las economías se adaptan a lo que funciona ahora, no a lo que podría funcionar algún día. Hoy en día, el carbón y el petróleo siguen funcionando muy bien desde el punto de vista de la infraestructura, y todavía tenemos grandes cantidades de ellos, aunque prefiramos no depender de ellos. Incluso ignorando las preocupaciones medioambientales, son recursos claramente finitos, mucho más que la mayoría de las alternativas a largo plazo. La fusión sería bienvenida cuanto antes, pero desde la perspectiva de la planificación civilizatoria, necesitar algunos siglos para que la fusión sea económicamente viable es muy diferente a que nunca llegue. Al mismo tiempo, el camino a seguir luce prácticamente igual, tanto si la fusión está a medio milenio de distancia como si nunca llega del todo. Si no va a llegar en 1 o 2 generaciones, simplemente no podemos quedarnos esperando. Por eso, hoy nos hacemos una pregunta diferente. No si la fusión alguna vez funcionará, sino qué ocurre si no lo hace, o si llega tarde, o si nunca llega a ser lo suficientemente barata como para dominar el mercado energético. ¿Qué tipo de futuros construimos si la fusión nunca se convierte en nuestra principal fuente de energía? ¿Cómo se adapta la civilización? ¿Cómo cambian las opciones para la industria, el clima y la exploración espacial? Y quizás lo más importante, ¿qué significa todo esto para la vida en la Tierra hoy? Porque una civilización que solo funciona si llega la fusión nuclear es una civilización frágil. Una civilización que prospera sin ella es verdaderamente resiliente. Y si la fusión llega después, eso sería simplemente un regalo extra. Lo que la fusión realmente cambia. Y lo que no. La energía de fusión suele tratarse como una especie de singularidad tecnológica para el sector energético. Como si una vez que llegara, todas las demás limitaciones simplemente desaparecieran.
Energía limpia infinita, crecimiento ilimitado, naves estelares por todas partes. Pero la fusión no deroga las leyes de la física ni de la economía. Simplemente desplaza los cuellos de botella. Lo que la fusión ofrece si funciona es energía densa y distribuible. Enormes cantidades de potencia a partir de pequeñas cantidades de combustible. Disponible bajo demanda, sin emisiones de carbono. Y con un suministro de combustible prácticamente infinito. Incluso si se limita a combustibles más escasos como el deuterio o el helio 3. En lugar del hidrógeno común. Un combustible denso, abundante y sin residuos peligrosos de larga duración. Esa combinación es extraordinariamente rara y genuinamente valiosa. Importa sobre todo donde la densidad energética es crítica, las naves espaciales especialmente. Pero también instalaciones remotas, instalaciones blindadas y posiblemente grandes centros industriales donde el espacio y la logística de combustibles son factores limitantes. Pero la fusión no elimina la infraestructura. Seguirás necesitando reactores, sistemas de refrigeración, líneas de transmisión, equipos de mantenimiento, marcos regulatorios e inversiones de capital masivas. Seguirás teniendo que gestionar el calor residual. Seguirá habiendo tiempos de inactividad, fatiga de materiales y realidades políticas. Y lo más crítico, la fusión no llega al vacío. Llega a un mercado energético ya saturado de alternativas baratas, en constante mejora y ampliamente desplegadas. Esa es la parte que con frecuencia se pasa por alto. La fusión no compite con el carbón de los años 50 ni con los paneles solares de los 90. Compite con las energías renovables modernas, ya entre las fuentes de energía más baratas jamás creadas. Y con tecnologías de fisión nuclear capaces de funcionar durante décadas con una sola carga de combustible. Para cuando la fusión sea comercialmente viable. Si es que alguna vez lo es, el resto del panorama energético habrá avanzado de forma dramática también. Y eso es algo muy positivo para todos. Por eso la política energética más inteligente siempre ha sido investigar y desarrollar prototipos de todo. Es una ventaja envidiable tener múltiples opciones, y es difícil saber de antemano cuál resultará ser la más económica. Además, no conviene depender de una única fuente de energía. Es bueno tener varias opciones disponibles y en uso, aunque algunas cuesten un 10 o 15% más. Porque eso añade redundancia y resiliencia frente a cambios tecnológicos, crisis de mercado, cárteles o embargos. También se tienden a obtener combinaciones que funcionan mejor que cualquier solución única por sí sola. Algo que se hizo en su momento y que fue a la vez inteligente e imprudente. Fue llevar electricidad a cada hogar. Incluso cuando el coste de construir y mantener líneas hasta viviendas muy rurales era a menudo mayor que simplemente instalar un generador local. Tenía sentido porque también se llevaron líneas telefónicas a todas partes, aunque estas son en gran medida redundantes hoy. Puede que resulte que una ciudad alimentada por un reactor de fisión o fusión. Hogares rurales funcionando con solar, baterías y generadores de respaldo. Y zonas intermedias usando algún enfoque híbrido o alternativo sea más sabio y eficiente en conjunto. Y también es muy probable que los reactores de fusión solo puedan hacerse hasta cierto punto más pequeños. Esto significa que los barcos en alta mar, los automóviles o las aeronaves probablemente no los utilizarán de forma directa. O quizás solo los buques más grandes, como los portacontenedores o los portaaviones. En cambio, podríamos usar reactores de fusión para producir combustibles de hidrocarburos neutros en carbono, cargar sistemas de baterías masivos, o incluso fabricar radioisótopos para generadores termoeléctricos de radioisótopos o combustible para reactores de fusión. Estas consideraciones se vuelven especialmente importantes cuando comenzamos a hablar de generación de energía fuera de la Tierra, lejos del Sol. También existe una tendencia a confundir dos preguntas muy distintas: si la fusión puede producir energía neta y si puede producir valor neto. Un reactor que apenas alcanza el equilibrio energético, pero cuesta miles de millones construir y operar, no revoluciona la civilización.
Se convierte en una solución de nicho, un proyecto de prestigio o algo que los gobiernos subvencionan por razones estratégicas. No es un fracaso, pero tampoco es el mesías energético. La fusión tampoco desbloquea automáticamente la posabundancia. La abundancia energética ayuda, pero la abundancia no se trata solo de generación. Se trata de distribución, almacenamiento, sincronización y demanda. Un gigavatio producido en el lugar o momento equivocado no es muy útil. La civilización no funciona con la energía total producida. Funciona con la energía entregada cuando y dónde se necesita. Entonces, si la fusión funciona, cambia la ecuación. Facilita ciertos problemas. Abre nuevas opciones para la propulsión espacial, la generación de energía remota y los procesos industriales de alta energía. Pero no borra mágicamente la necesidad de redes eléctricas, almacenamiento, eficiencia o planificación inteligente. ¿Y si la fusión nunca llega o llega tarde? O sigue siendo costosa, la civilización no se detiene. Se adapta con lo que ya funciona. Lo que nos lleva al punto más importante. La fusión no es un requisito previo para una civilización tecnológica próspera. Es una posible mejora, no un fundamento. La humanidad no necesita un milagro para construir un futuro sostenible y avanzado. Solo necesitamos ser honestos sobre las herramientas que ya tenemos y ser inteligentes en cómo las usamos. Las fuentes de energía que ya sabemos que funcionan. Si la fusión nunca se vuelve práctica, lo primero que hay que señalar es que no estamos empezando desde cero. Ya contamos con múltiples fuentes de energía que funcionan a escala civilizatoria, con cadenas de suministro conocidas, y que pueden sostener plausiblemente una sociedad tecnológica avanzada durante siglos o más. En muchos casos ya lo están haciendo. La energía solar es el ejemplo más obvio y también el más frecuentemente subestimado. Hoy se encuentra entre las fuentes de energía más baratas jamás desplegadas, no en teoría, sino en la práctica, en grandes partes del mundo. Escala de forma extraordinaria, porque la fuente de combustible no solo es abundante, sino que llega directamente a cada región habitada del planeta cada día. En un sentido muy real, ya es de donde proviene prácticamente todo nuestro calor. Y nuestra alimentación, lo notemos o no. También es la prueba de que la fusión puede funcionar, ya que de ahí proviene la energía solar, al fin y al cabo. Y aunque la energía solar suele presentarse como intermitente y complementaria, esa visión está cada vez más desactualizada, incluso antes de hablar de la solar espacial. Grandes fracciones de las redes eléctricas modernas ya funcionan con energía solar durante las horas de luz. Y el almacenamiento está convirtiendo gradualmente lo que antes era un problema de sincronización en uno de ingeniería. La energía solar no está esperando un gran avance. Ya está cruzando el umbral de la infraestructura. La energía solar espacial lleva esa lógica aún más lejos. Al capturar energía por encima de la atmósfera, donde la luz solar es constante e ininterrumpida, los paneles solares orbitales eluden por completo el clima, las variaciones estacionales y los ciclos nocturnos. La energía puede transmitirse exactamente dónde y cuándo se necesita, convirtiendo la energía solar en algo mucho más parecido a una fuente de suministro base controlable. Incluso con la tecnología e infraestructura espacial actuales, estos sistemas ya serían casi rentables de implementar, y el panorama solo mejora a medida que nuestra presencia y capacidad en el espacio se expanden. Los desafíos aquí no son de física fundamental, sino de costos de lanzamiento, construcción orbital y coordinación política. Problemas difíciles pero conocidos y que tienden a reducirse con el tiempo. La energía eólica es una historia algo diferente, ya que no puede escalarse más allá de la Tierra. Depende de la región, a veces es impredecible y frecuentemente se la descarta como poco confiable, pero en la práctica ya es un contribuyente importante a la estabilidad de la red eléctrica en muchas zonas. La energía eólica y la solar se complementan geográfica y temporalmente, y combinadas reducen la presión sobre los sistemas de base en lugar de reemplazarlos por completo. La energía hidroeléctrica y la geotérmica ocupan un papel silencioso pero crítico. No están disponibles en todas partes, pero donde existen ofrecen energía confiable a largo plazo sin tecnología exótica ni física especulativa.
La geotérmica en particular suele pasarse por alto, a pesar de que puede funcionar como verdadera fuente de base durante décadas con mínimas preocupaciones de combustible, al menos en ciertas áreas, o si se está dispuesto a perforar más profundo, lo cual probablemente se volverá más barato y sencillo. Estas fuentes no escalan bien en todas partes, pero la civilización no necesita cada solución en cada lugar. Luego está la fisión nuclear. Está de moda rechazarla en algunos círculos y es polémica en otros, pero sigue siendo una de las fuentes de energía más maduras, despachables y densas en energía que la humanidad ha construido jamás. Un solo reactor puede abastecer a una ciudad durante décadas con un suministro de combustible relativamente pequeño, y los ciclos de combustible avanzados extienden ese horizonte de forma dramática. Los reactores reproductores y los sistemas basados en torio amplían la disponibilidad de combustible viable a milenios, no décadas. Las limitaciones de la fisión son reales, pero son principalmente políticas, económicas e institucionales, no físicas. La gestión de residuos, por ejemplo, suele presentarse como un problema sin resolver, cuando en realidad es un problema de ingeniería resuelto con una aceptación social pendiente. Si la fusión nunca funciona, la fisión no deja de funcionar por eso. Eso la convierte en una de las formas más directas de proporcionar grandes cantidades de energía confiable con un uso mínimo del suelo. También vale la pena recordar que la civilización no funciona únicamente con electricidad. Los combustibles químicos siguen siendo increíblemente densos en energía, portátiles y flexibles, razón por la cual aún dependemos tanto de ellos para el transporte, la industria y la energía de respaldo. El punto clave es que los combustibles químicos no tienen que ser combustibles fósiles. Con electricidad abundante, ya sea de fisión, energías renovables o alguna combinación, podemos sintetizar hidrocarburos, amoníaco u otros combustibles que sean neutros en carbono y compatibles con la infraestructura existente. Eso importa porque así la civilización puede descarbonizarse sin desgarrarse. En lugar de reemplazar cada motor, vehículo, barco y aeronave, podemos cambiar el origen del combustible. En un mundo sin fusión, los combustibles sintéticos se convierten en un puente hacia la electricidad abundante. Y las partes de la civilización necesitan energía densa y portable. En conjunto, estas fuentes no forman una solución perfecta, pero tampoco lo necesitan. La civilización nunca ha dependido de una sola fuente de energía o electricidad. El carbón no eliminó la madera de la noche a la mañana. El petróleo no eliminó el carbón. La electricidad no eliminó la energía mecánica. Los sistemas energéticos se superponen, se adaptan y coexisten. Y un futuro sin fusión simplemente continuaría ese mismo patrón. ¿Es el almacenamiento de energía la verdadera estrella? Si hay algo que silenciosamente socava todo el debate sobre la fusión, es el almacenamiento de energía. La generación importa, pero el almacenamiento es lo que convierte la energía en un sistema utilizable y no en un simple evento momentáneo. La civilización no necesita realmente poder infinito. Necesita energía cuando la quiere, donde la quiere y en la forma en que la quiere. Eso es tanto un problema de almacenamiento como de generación. Las baterías a escala de red son el ejemplo más visible, pero están lejos de ser el único. Las baterías suavizan los ciclos diarios, estabilizan las redes y convierten fuentes intermitentes en fuentes predecibles. A medida que los costos bajan y la vida útil mejora, funcionan cada vez más como infraestructura y no como simples accesorios. Pero son solo una pieza de un conjunto de herramientas mucho más amplio. El almacenamiento térmico permite acumular el exceso de energía en forma de calor, liberándolo después para procesos industriales, calefacción urbana o generación eléctrica. Sales fundidas, roca caliente, depósitos subterráneos. Estos enfoques son aburridos en el mejor sentido posible, basándose en física simple en lugar de avances especulativos. El almacenamiento por gravedad funciona con principios similares. Hidroeléctrica por bombeo, masas elevadas, aire comprimido. Estos sistemas almacenan energía mecánicamente, con eficiencias de ida y vuelta más que suficientes para estabilizar la red. No les importa si la energía proviene del sol, el viento, la fisión o cualquier otra fuente. Luego están los combustibles químicos.
El exceso de electricidad puede usarse para separar agua, sintetizar combustibles o crear portadores de energía duraderos que pueden transportarse, almacenarse y quemarse cuando sea necesario. Desde la perspectiva del sistema, esto es almacenamiento disfrazado de producción de combustible. Es como se convierte un excedente del mediodía en confiabilidad a medianoche, o una semana ventosa en resiliencia durante una calma. En conjunto, el almacenamiento transforma la naturaleza misma de la energía. Las renovables dejan de ser intermitentes y pasan a ser programables. La base de carga ya no depende de la generación constante, sino de la disponibilidad garantizada. En efecto, el almacenamiento nos permite construir sistemas de carga base a partir de fuentes que nunca fueron diseñadas para serlo. Por eso, si la fusión llegara a existir, no sería el único pilar que sostiene a la civilización. Sería un generador más alimentando una red de almacenamiento, distribución y gestión de demanda que ya existe. Si la fusión nunca logra funcionar a escala, esa red no colapsa, simplemente sigue volviéndose más densa y capaz. En muchos sentidos, el futuro de la energía no se trata de descubrir una fuente perfecta. Se trata de aprender a combinar fuentes imperfectas de manera inteligente. El almacenamiento es lo que hace posible equilibrio, y ya está transformando la forma en que la civilización piensa sobre la energía, con o sin fusión. Los viajes espaciales sin fusión. La fusión suele presentarse como la tecnología clave para convertirnos en una civilización espacial. Pero ese enfoque exagera su importancia, al menos en el corto y mediano plazo. La mayor parte del desarrollo espacial que la humanidad probablemente emprenderá durante los próximos siglos no requiere fusión nuclear en absoluto. La propulsión solar o eléctrica ya domina en eficiencia para mover carga e infraestructura por el sistema solar interior. Los motores iónicos, los propulsores de casco o los sistemas láser son lentos, pero extraordinariamente eficientes en combustible, algo que importa mucho más que el empuje bruto cuando se construyen redes logísticas en lugar de misiones heroicas únicas. Si estás moviendo hábitats, materias primas o componentes de estaciones, el tiempo suele ser más barato que el combustible, al menos hasta el cinturón de asteroides. La energía solar es una fuente de poder abundante y constante que además no necesita construirse para resistir el clima ni la gravedad, por lo que se pueden usar espejos de papel de aluminio que pesan casi nada y cuestan lo mismo para concentrar luz en los colectores solares mientras te adentras en el espacio. Para operaciones de empuje continuo y bajo, la energía solar es perfecta. Para misiones donde la energía solar pierde efectividad, la fisión nuclear cubre ese vacío con comodidad. Los reactores de fisión compactos proporcionan energía confiable y duradera para naves que operan lejos del Sol. Están dentro de la física conocida, escalan de forma sensata y no requieren avances especulativos para ser útiles. Sondas de espacio profundo, instalaciones en el sistema exterior y misiones tripuladas de larga duración son todas viables con sistemas basados en fisión. Más allá de la energía a bordo, la transmisión de energía a distancia abre opciones adicionales. Ya sean láseres, microondas u otros sistemas de energía dirigida, la potencia no siempre necesita viajar con la nave. Las redes de transmisión y retransmisión de energía permiten a las naves reducir su masa y complejidad, apoyándose en cambio en una infraestructura que crece con el tiempo. Es un enfoque verdaderamente civilizatorio para el viaje espacial. Todo esto significa que sin fusión, la humanidad aún se expande de forma natural por el sistema solar interior, el cinturón de asteroides e incluso hasta las lunas de Júpiter y más allá. La fusión cambia la velocidad a la que podemos hacerlo, no hasta dónde llegamos. Acorta los tiempos de viaje, simplifica algunos perfiles de misión y abre conceptos de propulsión más agresivos. Pero son mejoras, no requisitos. En otras palabras, la fusión no determina si la humanidad se expande al espacio, sino qué tan rápido y cómodamente lo hace. Un futuro con fusión es más veloz y espectacular, pero un futuro sin fusión igual llega, solo con más paciencia y más infraestructura. ¿Hasta dónde del Sol podemos llegar? Uno de los mitos más persistentes en el futurismo espacial es que la fusión es indispensable para explotar el sistema solar interior de forma significativa.
En realidad, la pregunta de hasta dónde podemos alejarnos del Sol tiene más que ver con la gestión de energía y la infraestructura que con cualquier fuente de energía en particular. La intensidad solar cae rápidamente con la distancia, y eso importa. En Júpiter, la luz solar es aproximadamente 25 veces más débil que en la Tierra. Al llegar a Saturno o Urano, la energía solar se vuelve cada vez más marginal para cualquier cosa más allá de sistemas modestos. Pero marginal no significa imposible, y tampoco significa inhabitable. Como se mencionó, concentrar energía solar es barato cuando un espejo delgado es todo lo que necesitas. Pero la distinción clave está entre generar energía localmente e importarla. La generación local de energía, ya sea mediante reactores de fisión, sistemas de radioisótopos o incluso actividad geotérmica limitada en ciertas lunas, permite que los asentamientos funcionen de forma independiente de la luz solar. La energía importada a través de transmisión de haces o envíos de combustible permite que se desarrolle actividad de alta energía incluso cuando la generación local es escasa. Ninguno de los dos enfoques requiere fusión. Sin embargo, la mayor parte de la población humana seguirá concentrándose cerca de las estrellas, independientemente de la tecnología energética. Las estrellas no solo proporcionan energía, sino también gradientes de calor, química más favorable, ciclos industriales más rápidos y menores retrasos en comunicación y transporte. Incluso con fusión, hay poco incentivo para empujar el grueso de la civilización hacia la oscuridad profunda, a menos que exista una razón poderosa para hacerlo. Por eso, la idea de que necesitamos la fusión para escapar del sistema interior es engañosa. Sin fusión, la humanidad puede expandirse gradualmente hacia el exterior, estableciendo nodos de actividad allí donde los recursos lo justifiquen. Con fusión, esa expansión se acelera, pero no cambia fundamentalmente a dónde quiere dirigirse la civilización. Hay más que suficiente combustible de fisión para sostener economías grandes y duraderas en el vacío profundo. Y aunque esas economías serían pequeñas comparadas con una civilización de escala estelar concentrada en el sistema interior, podrían operar indefinidamente y aún así ser más grandes que la civilización actual. Sin fusión, si alguna vez el uranio o el torio comenzaran a escasear, no nos quedaríamos simplemente a oscuras. Se usaría la abundante energía cercana al Sol, ya sea de fisión o solar, para fabricar nuevo combustible a partir de elementos más comunes y enviarlo hacia el exterior. Eso mantiene las antorchas encendidas en la oscuridad exterior entre las estrellas y mantiene los largos caminos iluminados para las naves estelares que los surcan en la noche. En definitiva, la distancia al Sol no es tanto un límite absoluto como una cuestión de economía, logística y propósito. La fusión transforma esas ecuaciones, pero no las define. Incluso en un futuro donde la fusión nunca llegue, el sistema solar permanece completamente abierto para la actividad humana y también la galaxia más allá de él. La trampa psicológica de esperar la fusión. Hoy vemos claramente que existen muchas opciones además de la fusión. Personalmente, creo que la fusión económicamente viable llegará, aunque no de forma inminente. No apuestes todo a que llegará pronto, pero tampoco apuestes en su contra. Simplemente apuesta a que la abundancia energética no está demasiado lejos. Pero hay otro costo en apostar demasiado a la fusión, y tiene menos que ver con la física o la ingeniería que con la psicología. Cuando una tecnología se presenta como inevitable y suficientemente transformadora, puede convertirse silenciosamente en una especie de mesías tecnológico, algo que llegará algún día y nos absolverá de la necesidad de tomar decisiones difíciles en el presente. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Una vez que descubramos X, todo cambiará. Una vez que ocurra este avance, lo demás será sencillo. Es reconfortante, pero también paralizante. La planificación se pospone. La inversión en infraestructura se ralentiza. La responsabilidad se traslada del presente a un futuro hipotético donde los problemas pronto se resolverán solos. Una economía sólida actualizada con la tecnología disponible hoy podría necesitar costosas mejoras apenas una década después, cuando llegue tecnología más nueva. Pero contará con los recursos necesarios para afrontar esa segunda inversión con mayor facilidad que una economía paralizada y deteriorada que esperó demasiado
apostando todo a una tecnología futura. La fusión nuclear suele ocupar ese papel en los debates energéticos. Cuando llegue la fusión, limpiaremos la red eléctrica. Cuando llegue la fusión, descarbonizaremos la industria. Cuando llegue la fusión, el espacio será accesible. El peligro de creer que la fusión podría funcionar es permitir que esa creencia se convierta en una excusa para no planificar un futuro que debe funcionar independientemente de ella. Las civilizaciones no colapsan por falta de milagros. Fracasan cuando no logran adaptarse con las herramientas que ya tienen. Esperar la fusión como condición previa para el progreso arriesga convertir un desafío de ingeniería en un punto ciego cultural, donde soluciones obvias y viables se posponen porque no parecen suficientemente definitivas. Esto no es un argumento contra la ambición. Es un argumento contra delegar la responsabilidad al futuro. Planificar un mundo sin fusión nos obliga a pensar en términos de resiliencia, redundancia y mejora gradual, en lugar de una salvación de un solo golpe. Y esas son exactamente las mismas cualidades que hacen robustas a las civilizaciones, incluso cuando los grandes avances sí llegan. La fusión es una promesa. La civilización debe ser un plan. Las civilizaciones no suelen terminar porque algo salga mal. Terminan porque una catástrofe extraordinaria llega antes de que nadie haya construido las herramientas, los respaldos y las redundancias necesarias para sobrevivir. Edades de hielo, erupciones solares, planetas errantes, supernovas, archivos perdidos, recuperaciones fallidas. No son simples desastres. Son pruebas de estrés que revelan si una civilización se ha vuelto verdaderamente duradera. Quiero enfatizar una vez más que nada de esto pretende desestimar la investigación en fusión ni minimizar su potencial. La fusión podría llegar pronto, de forma inesperada o mucho más tarde, o bajo formas muy distintas a lo que imaginamos hoy. Podría desplegarse de manera desigual, alimentando algunas regiones o aplicaciones mucho antes que otras. Si eso ocurre, una civilización que ya ha aprendido a prosperar sin fusión estará perfectamente posicionada para aprovecharla al máximo. La fusión se convierte entonces en una mejora, no en una dependencia. Un multiplicador, no una base. Algo que acelera el progreso, en lugar de algo en lo que el progreso ha estado esperando. La verdadera conclusión es que el futuro de la humanidad no descansa sobre un único avance tecnológico. Ya contamos con los medios para construir una civilización sostenible, capaz de viajar al espacio y perdurar en el tiempo, utilizando física conocida, tecnologías maduras y sistemas que escalan de forma gradual, no explosiva. La fusión puede hacer ese futuro más rápido y más eficiente, pero no determina si ese futuro existe o no. El futuro no exige un milagro. Solo recompensa a quienes se preparan.